Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por despertar con nosotros, por unirse esta mañana una vez más a esta transmisión. Un saludo, mil y mil gracias. Vamos a orar, por favor. Inclinamos nuestro rostro y hablamos con Dios. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Una oportunidad más de unirnos a través de las redes para meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, tu presencia esta mañana, tu dirección, tu compañía y el privilegio de una nueva oportunidad. Quédate a nuestro lado para comprender tu palabra, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, nos concentramos esta mañana en el libro de de San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Empiezo leyendo el verso 1. Después de esto, después del acontecimiento de los apóstoles, y después de que el Señor le da esa garantía de su resurrección a Tomás, ahora entonces, unos días después, describe la Biblia que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. 7 de sus discípulos se encontraban: Simón, Pedro, Tomás, el llamado el Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fue una idea, una buena idea que ellos vieron tal vez en ese momento. Cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Miren, creo que este acontecimiento había sido para los discípulos un momento para recordar esos hermosos momentos que habían compartido Jesús con sus discípulos. Si ustedes recuerdan, en el mar había Jesús calmado la tempestad. Ese maravilloso acontecimiento, y no fue una vez, fueron 2 veces, donde Jesús interviene. Una de ellas, el mismo Pedro, caminó sobre las aguas. En medio de la tristeza y en medio del dolor que invadía su corazón por la ausencia de Jesús, estaban allí otra vez los discípulos pescando. Pero no estaban solos. Desde la orilla, de nuevo, un hombre les acompañaba. Era su maestro. Era Jesús. Tal vez ellos habían pasado la noche no pescando, estaban conversando mientras lanzaban las redes, sin mucho resultado realmente. Conversaban acerca de su maestro. Esto seguía siendo para ellos el centro de sus vidas. Y la Biblia señala entonces en el versículo 5 que Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Entonces él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Otra vez este maravilloso acontecimiento. Y esta vez sin dudarlo, echaron la red y de nuevo no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Mira, Jesús les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Pero es interesante que cuando los discípulos salieron con la red, que casi no la pueden sacar, encontraron a la orilla, ahí, en el lugar donde hacía unos días atrás había alimentado a más de 5,000 personas, y estaba Jesús preparando un pescado para sus discípulos. Qué amor más desinteresado, qué maravilla. Que el Maestro, que Dios mismo, que el Redentor del mundo, se haya tomado un tiempo para preparar alimento para sus discípulos. Así lo describe la Biblia. Así lo describe la Biblia. Después les pidió que terminaran de traer los peces que acababan de pescar, para continuar con la preparación de ese delicioso desayuno. Y ahí, ahora en medio de esta situación, se presenta un acontecimiento que le da a Pedro la garantía de que es posible levantarse en medio de sus fallas. Describe la Biblia a partir del versículo 5: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que a estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que a estos? Describe la Biblia en el versículo 16, sigue leyendo. Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez entonces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, mira, Jesús sabía realmente el sentimiento que invadía el corazón de Pedro y lo que estaba dispuesto a hacer Pedro. Lo que Jesús estaba haciendo al preguntarle insistentemente 3 veces a Pedro era garantizarle la oportunidad del perdón, aquella situación que no le había permitido tal vez descansar durante mucho tiempo. ¿Saben? Hay una frase que, permítame leer, dice, el Evangelio no transige con el mal, no puede excusar el pecado, y Pedro había pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. ¿Escuchas? Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. Pero el pecado público requiere una confesión pública. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Por eso, ese pecado público requiere una confesión pública. Ahora, ¿sabes qué significa eso? Por eso en algunos momentos la iglesia comienza un proceso de disciplina con alguien, cuando el pecado es público, cuando el oprobio ha afectado a su iglesia. Y así había sucedido con Pedro. Pedro había hecho pública todo este acto, había maldecido. Y esta situación pues sencillamente tenía que hacerse una confesión pública. Ahora Jesús delante de sus discípulos le está preguntando 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pero esta es la garantía del perdón, esta es la garantía de la posibilidad de una nueva oportunidad, de un nuevo intento, de volver a empezar. Aquí Jesús le está diciendo, Pedro, así como me negaste 3 veces, así como 1, 2, 3 veces decidiste rechazarme, negar el privilegio que tuvimos de ser discípulos, de que eras mi discípulo, hoy te estoy dando la misma cantidad de veces el privilegio y la garantía del perdón. No te preocupes, Pedro. Es hermoso ver que Jesús, allí mientras era lacerado y mientras Pedro estaba desde la distancia contemplando la situación, la mirada de Jesús hacia Pedro no fue una mirada de condenación, fue una mirada de esperanza. No fue una mirada de condena, porque no es el interés de Dios condenar al pecador. No. Era una mirada de misericordia. Y la garantía del perdón se obtuvo unos días más adelante, después de su resurrección, ahora aquí estando con sus discípulos, mientras Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Esa expresión amor es la expresión, esa última expresión amor es la expresión que conocemos como el amor ágape. Es el amor incondicional, es el amor que lo da todo. Es el amor que está dispuesto a ofrecer sin importar recibir algo a cambio. Es un amor altruista, es un amor que entrega, es un amor que lo da todo.
Porque hasta aquí Pedro, que amaba a Jesús, que estaba dispuesto a, a- a considerarse tal vez siempre dispuesto a corregir a los demás, a dar su opinión antes de tener una comprensión clara, a hablar antes de pensar. Ahora este Pedro era un Pedro transformado, un Pedro que había sido transformado por el poder de la gracia. Y sabe cómo vino la transformación después de una falla, cuando decidió levantarse, cuando reconoció su error, cuando consideró que había hecho las cosas mal. Fue en ese momento cuando recibió realmente la gracia del Salvador y pudo ser transformado por su inmenso amor. Pedro ya no era el mismo. A partir de este momento no era el mismo. No era el mismo. Permítame leer esto. Conservaba Pedro su fe anterior, pero la gracia de Cristo regulaba su celo. Ya no era impetuoso. Ese Pedro característico, siempre impetuoso, ya no era. Confiaba en sí mismo. Antes, ahora, había dejado eso. Había dejado la vanidad. Había dejado de ser dueño de sí. Ahora entonces Pedro podía alimentar a tantos corderos como las ovejas del rebaño de Cristo, porque su carácter había tenido una transformación por la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y para el resto de sus discípulos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y con amor perdonador. ¿Y no creen que hay una lección para nosotros ahí? Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar a su rebaño con tan tiernamente como Cristo lo había tratado a él. Mira qué lección más linda. La manera en que necesitamos tratar a aquel que hierra es la misma manera en que Cristo te ha tratado a ti. No te ha condenado, es más, tal vez como la mujer adúltera, Jesús extiende su mano sobre ti y te dice: ni yo te condeno, pero no peques más. Ahora mira lo que termina diciendo el texto. Permítame leer el verso 18. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que con su muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Pero bueno, ya no, Pedro no era un seguidor de Jesús. ¿Por qué le dice sígueme? Porque aquí Pedro es un Pedro renovado. Aquí Pedro es un Pedro totalmente distinto. Aquí Pedro es un Pedro con una nueva oportunidad. Por eso Jesús le dice: sígueme. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo, Pedro. Qué lindo es Jesús. Jesús aquí le está diciendo a Pedro sobre su muerte. Ahora a solas con Pedro le está diciendo: mira, Pedro, ahora que me has dicho que estás dispuesto a darlo todo por mí, amarme, yo sé que tu corazón es sincero, pero déjame decirte algo. Tu muerte, y así lo entendió Pedro, tu muerte va a ser con las manos extendidas sobre una cruz. Por eso Jesús le dice: sígueme. ¿Estás dispuesto a seguirme aún cuando las consecuencias de seguirme
sea la propia muerte, Pedro. Pero Pedro estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por el Señor ahora sí. No importaba si tenía que morir. Lo que tuviese que hacer, lo iba a hacer. Había defraudado a su maestro, pero ahora era un Pedro distinto, un Pedro transformado, un Pedro que le estaba diciendo a Dios: sí, Señor, te seguiré, voy contigo. Si tengo que morir, voy a morir. Si tengo que entregar mi propia vida, lo voy a hacer, pero te amo, estoy dispuesto a intentarlo de nuevo, estoy dispuesto a ser una nueva persona. Y así lo entendía su maestro. Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos lo conocen ahora, pero ya había de quedar así, pero ya no había de quedar así limitado. Ya no lo conocía como había conocido en su trato con él en forma humana. Lo había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora lo amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para Cristo Pedro era todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión del sacrificio de su Señor. Cuando al final fue llevado sobre la cruz a petición suya, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera que sufrió su maestro. Y así murió Pedro, en una cruz con los brazos extendidos cabeza hacia abajo, dispuesto a darlo todo por su maestro. Jesús esta mañana te está regalando el privilegio del perdón. Te está diciendo: vamos a intentarlo de nuevo, una oportunidad más. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? Yo te pregunto: ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús si esta mañana te garantiza el perdón y te está diciendo: sígueme, sígueme? Saben, el relato termina diciendo que en esa conversación, ya cuando vuelven a estar juntos con el resto de los discípulos, Pedro vio que lo seguía el discípulo quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena había estado recostado sobre él. Estamos hablando de Juan. Entonces Pedro le vio y dijo a su Señor: ¿y este qué? Y un poco agresiva desde la perspectiva humana, aparentemente la respuesta de Jesús cuando le dice: yo quiero que él le dijo: ¿y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga? ¿A ti qué? Sígueme tú, no te preocupes por él, preocúpate por tu experiencia conmigo, sígueme tú, sígueme tú. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú y yo lo sigamos. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Jesús, a que esta mañana alcancemos el privilegio del perdón. Yo quiero invitarte esta mañana a que vivamos la experiencia de amar a Jesús y seguirlo. Como resultado, Jesús transformará nuestro corazón. Si has caído, yo te invito a que como Pedro se levante de nuevo. Ahí hay un maestro dispuesto a decirte las veces que sean necesarias: David, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? A cada persona que está conectada: ¿me amas? Dios es un Dios que perdona, está dispuesto a abrir su mano y abrazar a aquel que va con un corazón arrepentido. Pero esa experiencia hará de ti un nuevo hombre. Dios no solo te ofrece el perdón, sino te dice: bueno, empecemos de nuevo. Sígueme, sígueme tú. No mires a tu alrededor, mírame tú.
¿Estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús? ¿Tu trabajo por Jesús? ¿Las cosas más apreciadas que tengas en este mundo por Jesús? ¿Qué tan dispuesto estás? Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu inmenso amor, por la linda disposición que tienes de extendernos tu mano poderosa y tu perdón cuando no lo merecemos. Gracias por tu infinita bondad, tu infinita misericordia. A Pedro, Señor, le extendiste el perdón cuando no lo merecía, y a nosotros de la misma manera nos extiendes el grato privilegio de estar en paz contigo, del perdón cuando no lo merecemos. Pero esta experiencia nos acerca más a ti. Esta experiencia nos hace ver tu inmenso amor, tu misericordia, nos hace ver ese Dios amoroso que tenemos. Ayúdanos a seguirte incondicionalmente, a darlo todo por ti, a hacer un esfuerzo desde la perspectiva humana, Señor, para vivir más cerca de ti, para despertar cada día, para colocarte en primer lugar, para hacer un esfuerzo, encontrarnos con nuestros hermanos, ir a la iglesia, predicar el Evangelio, tocar una puerta, enseñar, y si es necesario, dar la vida por ti. Tú puedes leer cada corazón, Señor, y tú sabes la sinceridad de cada corazón que nos ve. Toma cada vida, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.